Bueno, pues es momento de la entrevista y tenemos a un entrevistador excepcional y necesario, además. Alguien que impulsa diariamente con su esfuerzo la sostenibilidad en Gipuzkoa zuek guztiokin. Jasangarritasuneko foru diputatua José Ignacio Asensio. Nos abrazamos primero. Bien. Bueno, arratsaldeon guztioi. La verdad es que un placer compartir estos minutos contigo, ¿no? Yo seré breve, ¿eh? Yo empezaría por lo último que has comentado, ¿no? Hablabas de soñadores, de planes, de coraje, de pasar a la acción, que es una frase que utilizamos mucho los que llevamos tiempo en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, el medio ambiente, la sostenibilidad, que a veces se queda, ¿no? Se queda un poco, lo comentábamos también al mediodía, se queda un poco como una nebulosa y tú lo has aterrizado bastante, ¿no? Hablabas de pasar de clientes a creyentes que, bueno, parece más una cuestión de fe que de ciencia, ¿no? Por eso me gustaría que profundizaras un poco en estas dos, ¿no? Con la última frase, hilándolo un poco con ese paso de cliente a creyente, porque yo no sé si todos entendemos perfectamente ese concepto, ¿no? Bien. Un cliente, bueno, va al supermercado, si va a comprar un producto, busca, compara, se fija la calidad, en el precio y parece que es como bastante analítico, para que nos entendamos. El creyente parece que es más una cuestión de fe. Pero yo creo que no va en ese sentido y por eso me gustaría que matizaras un poco este tema y desarrollaras un poquito. Bien, gracias José Ignacio. Sobre creyentes, no tiene nada que ver con la fe. Tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la coherencia, con los valores, tiene que ver con la contribución a mejorar el entorno. A veces es la comunidad, a veces es la sociedad, a veces es el planeta, a veces son todas las cosas. El creyente no es alguien que ciegamente está contigo, con tu marca. No necesariamente es un cliente, puede ser un usuario, puede ser un ciudadano, ¿no? Puede ser un fiel también. Pero confía en ti y cree en ti porque deposita en ti también la esperanza de poder mejorar las cosas, porque sabe que tú tienes los recursos y que tienes la fortaleza, la valentía, el plan para poder hacerlo. Entonces el creyente en realidad no te firma un cheque en blanco, cada día renueva esa creencia. El día que tú lo defraudas, deja de ser creyente. No hay tantas marcas que tienen creyentes todavía. Por eso hablo de una nueva vanguardia, porque creo que eso es parte de este proceso de concientización y también del rol de las marcas. Y cuando digo marcas, quizás y me parece muy pertinente que digas que matice, durante muchos años la gente asociaba el concepto de marca solamente a marcas comerciales, ¿sí? Marcas de gran consumo, marcas de retail. Hoy, Gipuzkoa es una marca, Donosti es una marca, bueno, Donostia, ¿no? Pero le decimos cariñosamente Donosti, ¿no? ¿Es así o no? Sí, sí. Tú eres una marca. Este evento es una marca. ¿Ustedes tienen algún perfil en alguna red social al menos? ¿Sí? Todos ustedes son marcas globales por defecto, aunque no lo quieran aceptar o asumir. La gran diferencia entre quienes son conscientes que son una marca y los que no, es que unos dejan que la marca se la manejen otros y otros están encima de su propia marca. Eso por un lado. Por el lado de la acción, respondo cortito porque si no Bianco me reta, perdón. O sea, me dijo cortito y al pie. La acción, durante muchos años, uno de los mantras que me ha perseguido es: vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. ¿Sí? Porque de palabras bonitas está hecho el mundo, ¿no? Pero de acciones es lo que realmente construyen legados. Y también la distancia entre lo que somos hoy, ya sea como marca, como diputación, como ciudad, como personas, y lo que queremos ser, no es lo que decimos, la distancia es lo que hacemos. Por eso yo creo que en el tema de la sostenibilidad, si no somos conscientes de que si no tomamos acción y no tomamos partido, esto solamente puede ir a peor, es donde al menos por necesidad lo hagamos. Porque hoy hay dos grandes personas, ¿no? Tres grandes grupos. Los que lo hacen por convicción, los que lo hacen por necesidad y los que lo hacen por oportunismo, ¿no? Y de greenwashing estamos cansados. Lo importante es aquellos que de verdad tienen planes, los aprueban y los ejecutan. Y tú me has contado muchos planes que han planeado, visionado y ejecutado. Y creo que eso está bueno porque, en definitiva, no es que le va mejor a unos o a otros, sino, como decíamos antes, nos va mejor a todos. Efectivamente, ¿no? Y antes que, como ha interrumpido Nico, bueno, Nico y yo nos conocemos mucho y ha sido oportuno, pero me sirve para lo siguiente también, y profundizando un poco en esta idea, ¿no? Hablamos de marca, hablamos de propósito,
has puesto imágenes, hablas de tótem, parece que solo hay uno. Pero ¿cómo casa esto con los propósitos de sostenibilidad que tienen que ser compartidos como sociedad, donde bien decía, oye, o salimos todos juntos o difícilmente saldremos, ¿no? ¿Y cómo ves esto en un mundo absolutamente dual, ¿no? O no sé cómo decir, bipolar muchas veces, o enfrentado, ¿no? Nos sirve para muchas cosas, pero sobre todo nos sirve, ya sé que me estoy saliendo un poco del guión, pero sí me gustaría tener como has estado en todos esos sitios que has comentado, y de ahí te viene tu aprendizaje, en un mundo tan dual, con tanta de polarización, podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar del mundo, o podemos hablar de muchas cuestiones, pero evidentemente está claro que los propósitos, está claro que a la marca o el tótem que sigue cada uno de esos colectivos no son el mismo, y además parece que están contrapuestas, ¿no? Hay posibilidades de que, no sé si en un espacio corto, en un espacio relativamente largo, puedan confluir de alguna manera, o es que esa dualidad, esa polarización son mundos paralelos que conviven en el mismo espacio, pero son mundos diferentes. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Sí, te estás explicando perfectamente bien, creo. Con mi respuesta te vas a dar cuenta si te entendí o no. Yo creo que hay una realidad que es que hay un grupo muy pequeño que tiene un gran interés en que vivamos polarizados, enfrentados, discutiendo, en vez de conectarnos. Y yo creo que si vos ahora le preguntás a la mayoría de personas que están acá qué es lo que esperan de la vida, seguramente casi todos coincidamos en lo esencial, ¿no? Queremos amar y que nos amen, queremos tener un bienestar, que nuestros seres queridos estén bien, queremos vivir en un lugar seguro, que haya buenos niveles de educación, queremos tener acceso a entretenimiento, a buena salud, ¿no? Más o menos coincidiremos, luego a alguno le gustará alguna cosa y otro, pero creo que en lo esencial estamos todos conectados. Y creo que al final, cuando se trata de tener un plan más grande, que es el de salvar a nuestro planeta de su extinción y por lo tanto a nuestra especie de nuestra extinción, creo que ahí va a haber muy pocas diferencias en donde podamos conectarnos. Los tótems no necesariamente son grandes entidades o grandes instituciones. El colegio de tu barrio puede ser un tótem, una ONG que ayuda a la inclusión y a la accesibilidad puede ser un tótem, tu club de fútbol o tu club de barrio puede ser un tótem, y también las personas pueden ser tótems a partir de su trabajo, su propósito, su propuesta de valor, su promesa cumplida. Para mí una gran marca es una gran promesa cumplida. Lo que está sucediendo, creo yo, es que la mayoría silenciosa no está teniendo tanta voz como debería. Y creo que también ahí hay un déficit que tenemos, la mayoría de la sociedad, que es, si yo pregunto ahora, ¿alguien no quiere ser sostenible? ¿Sí? Los datos que yo tengo dicen que el 95% de la población quiere ser sostenible. ¿Sí? Casi todos. ¿Saben qué porcentaje afirma saber cómo vivir sosteniblemente? No llega al 5%. ¿Sí? Quizás acá sea distinto, pero en general la sostenibilidad necesita de mucha educación, necesita de que comuniquemos más, de que no sea algo que uno dice, otra vez los pesados de la sostenibilidad. La sostenibilidad es tan importante como el oxígeno que respiramos. Y si no nos concientizamos de eso y no nos conectamos con eso, va a ser muy difícil que transformemos las cosas. Pero sí creo también que está buenísimo que, aunque no sea sexy o todo lo sexy que debería ser, y aunque todo el mundo todavía no esté conectado profundamente, no se dejen de hacer las cosas. Creo que el trabajo que estáis haciendo es fundamental, aunque sea silencioso y a veces poco reconocido, porque creo que es el único camino que nos puede asegurar que mañana haya un mañana. Que mañana haya un mañana. Estamos dando por sentado que mañana va a haber un mañana y puede no haberlo si no somos más conscientes, más comprometidos y si no hacemos. Y si no podemos hacer, ayudemos a los que hacen o apoyemos a los que hacen. Perfecto. Yo creo que es un perfecto colofón y ya nos hacen señales y claro, no estaríamos toda la tarde aquí. Está claro. Muy bien. Gracias, buenos días, buenas tardes. Perdón.